En esta segunda sesión vamos a hablar de control de flujo y ver las distintas sentencias que provee Python para poder hacerlo, tanto a nivel de lo que son las condiciones como lo que son los ciclos, los loops. Respecto a condiciones, nos encontramos con que Python posee comandos para if, else y else if. De ahí podemos ver la sintaxis. Viene el comando, seguido por la condición y después el dos puntos, que implica que ahí se inicia el bloque. Como habíamos visto en la sesión anterior, los bloques se definen según la indentación, es decir, tiene que estar un tab más adentro que la instrucción que lo precede. De esta forma no hay nada que indique el término del if más allá de la indentación. También podemos ver que el else if se pone junto con un elif. Por supuesto que dentro de un bloque if puedo tener otro if, o dentro de un bloque else también puedo tener otro if, y así tener if anidados uno dentro de otro. Veamos entonces, ahora vamos a Spider, veamos un ejemplo sencillo. En este caso tenemos este ejemplo que lo que hace es pedirle un número al usuario. El usuario va a ingresar un número y luego calculamos un número de forma aleatoria, ¿cierto? Y comparamos según ciertos valores. Entonces, si el número es igual, vamos a decir que son iguales. Vemos acá, evaluamos si es que un número es divisible por el otro. Después, en caso que esto no suceda, también vemos si es la misma variedad, y si no, decimos que perdiste porque no le apuntó a ninguna de las condiciones posibles. Algunas cosas importantes que vamos a ver acá, bueno, el import, ¿ya? Esta es la forma de decirle que se tiene en Python, de decir que se quiere ocupar información de otro módulo. Vamos a ver un poco de eso más adelante, pero Python trae un módulo que se llama random, que vamos a buscarlo acá en el Object Inspector, ¿cierto? Si ponemos random, aparece ahí que es lo que tiene random, ¿ya? Y uno de los métodos que tiene random es randint, que permite retornar un entero, ¿sí? Entre un rango de valores, ¿ya? Que es lo que estamos usando ahí. Ya recordar también que en Python las uniones lógicas se hacen a través del AND y el OR escritos, ¿cierto? No con un símbolo. Entonces, si corremos este programa, voy a decir elijo un número entre 1 y el 10, por ejemplo el 7, ¿ya? Y me va a decir que el número escogido es el 7 y el computador eligió aleatoriamente el 1, y que son divisibles entre ellos, ¿cierto? Lo ejecuto de nuevo, por ejemplo, y pongo ahora que escojamos el 6. Es decir, que el 6 y el 4 no son divisibles, pero sí tienen la misma paridad. Entonces no entra acá ni acá, sino que entra directamente acá. Python también tiene lo que se llama un inline if, es decir, un if que se puede escribir en una sola línea, del estilo expresión, if, condición, else, expresión, ¿ya? Donde lo que se hace acá es que se evalúa la condición, y según eso se decide si se utiliza la primera expresión o la segunda. Es decir, si la condición evaluada es verdadera, entonces voy a usar la expresión que está antes del if. En cambio, si es falsa, voy a usar la expresión que viene después del else. Entonces se usa mucho para el tema de validación de datos. Entonces, por ejemplo, si yo pongo a igual 2, ¿ya? Y después yo pongo print par, ¿ya? If a módulo 2 igual 0, else impar. Entonces ejecutamos esto, dice que es par, ¿cierto? En cambio, si ahora yo pongo acá a igual 3 y lo ejecuto, me dice ahora que es impar. Entonces es una forma de poder hacer validaciones o uso rápido en algunas ocasiones de un if. Respecto a las condiciones en Python, también es importante tener claro que todo valor distinto de 0 se considera verdadero. Es decir, no es como Java o C#, que solo uno a nivel de las condiciones puede utilizar valores lógicos, si true o false, o expresiones booleanas. En el caso de Python, al igual que en C, se pueden utilizar también valores numéricos dentro de las condiciones, considerándose entonces que cualquier valor que es distinto de 0 se va a hacer verdadero, y falso solamente se considera el 0. Por lo tanto, también en Python que el true se escribe con mayúscula igual que el false. Bueno, respecto de los ciclos, Python posee tanto comando para while como para for, que son los dos típicos ciclos. Pero primero el de while. El de while funciona como normalmente funciona: while seguido por la condición, dos puntos y el bloque que está dentro del while y que vamos a ir iterando sobre él, ¿no? De una forma bastante convencional al respecto. Entonces esto implica que mientras la condición sea verdadera, se volverá a ejecutar el bloque que está contenido. Vamos a ver que
que en Python, ¿cierto?, está la sentencia continue, que me permite que al usarla dentro de un ciclo le indica, ¿cierto?, a las instrucciones que pasa a la siguiente iteración del ciclo y se salte todo lo que viene después, sino que ahí pasa directamente a la siguiente iteración y seguimos avanzando. Y también tenemos la sentencia break, que es para terminar abruptamente la ejecución de un ciclo, ¿cierto? Un break lo que hace es que rompe el ciclo, ¿cierto?, hasta donde esté y lo deja hasta ahí nuevo, y continúa con lo que viene después de ese ciclo. Ahora, si este ciclo está anidado dentro de otro, solamente va a romper el primero de ellos, ¿cierto? En Python también existe una sentencia para for, como habíamos dicho. ¿Ya? Ahora, a diferencia de la mayoría de los lenguajes, el for, ¿cierto?, se utiliza más bien como un for each, ¿sí? Que podríamos encontrarlo que en Java hay una forma especial para hacerlo, en C#, que for each, en PHP también hay cierta forma de utilizarlo, ¿sí? Pero no existe el for clásico que uno utiliza en los distintos lenguajes. Entonces, en este caso, lo que hace el for siempre es iterar sobre una lista, ¿sí? Una lista de elementos. Entonces, en este caso, cuando yo le digo for x in lista, le estoy diciendo que, bueno, para cada elemento de la lista haga cierta cosa. Y entonces dentro del for, dentro de este bloque, yo puedo usar x como una variable, ¿cierto? Y hacer lo que yo quiera con ella, ¿cierto? Y este for va a terminar cuando ya se hayan visto todos los elementos de la lista. Importante considerar que dentro del ciclo no se debe modificar la lista. Si uno modifica a nivel de insertar o eliminar valores dentro del for, esa misma lista va a traer problemas y el programa se va a caer. Obviamente sí puedo modificar el contenido, es decir, puedo cambiar el valor de la lista en algunos de los índices, pero no agregarle ni eliminarle valores. Una de las cosas entonces importantes cuando uno quiere usar el for de esta forma, ¿ya?, es poder generar secuencias para for. Y en ese sentido Python, ¿cierto?, nos facilita cómo generar secuencias para el for a través de lo que se llama la función range. Esta función, ¿ya?, se utiliza de forma sencilla y te genera una lista, una secuencia de números enteros, ¿ya? Range solo genera secuencia de números enteros. ¿Cuáles son los parámetros de esta función? Bueno, tiene tres opciones. Hay una que le paso solamente el máximo y me va a generar entonces todos los números que van desde 0 hasta antes que ese valor, saltándose de 1 en 1. Por ejemplo, si pongo range 10, me generaría el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ya nunca incluye el máximo dentro de esta valor. También puedo pasar el mínimo y el máximo, y también podría pasar el mínimo, el máximo y el salto. Por defecto el salto es 1, ¿ya? Pero también yo le podría decir, inclusive por ejemplo, como se ve en el último de los ejemplos, yo le puedo dar un salto negativo, ¿cierto?, que vaya de un valor positivo a uno negativo. En ese ejemplo que está ahí, el gato sirve para hacer comentarios. Todo lo que uno pone gato es un comentario de una sola línea, ¿no? Y es importante también que uno puede hacer print directamente sobre una lista. O sea, si yo hago print del resultado de range 10, me va a imprimir directamente la lista. Podemos verla acá, por ejemplo, en consola. Entonces, hacemos range 10, enter, y ahí vemos que se genera la lista, ¿no? O sea, igual a range 10, 100, con salto de 15, por ejemplo, me va a generar A, y después yo puedo hacer print A, y me va a mostrar la lista que se genera, ¿cierto?, que sería el 10, el 25, el 40, el 55, etc. Entonces veamos un ejemplo también aquí que combina el control de flujo, ¿ya? Básicamente recibamos dos números y generemos la suma de todos los valores que hay entre esos dos números. Entonces para eso vamos a abrir acá el ejemplo. Entonces vamos a recibir un número de la consola que va a ser el máximo, el mínimo. Si el máximo es menor que el mínimo, le vamos a decir que los datos son incorrectos, y de lo contrario vamos a calcular la suma de todos los números entre el máximo y el mínimo sin incluir el máximo, ¿cierto?, utilizando aquí la función range. Ahí pueden ver, ¿cierto?, la definición de range. Entonces ejecutamos, me dice ingresa el máximo, entonces vamos a decir que el máximo va a ser 500, el mínimo 25, entonces me dice que la suma va a ser 124.450. Una de las cosas que también tiene Python es la posibilidad de agregar un bloque else que sea dependiente de un ciclo. ¿Cierto? Uno siempre conoce el bloque else en general como dependiente de un acondicionamiento if, pero también en Python permite agregarlo como dependiente de un ciclo. ¿Cuándo se va a ejecutar este bloque else? Bueno, cuando la condición del while sea false, se ejecuta el else, o cuando termine de recorrer la lista en un for. Es decir, el else se ejecuta si es que el ciclo que lo antecede
termina de forma normal, no de forma abrupta. Es decir, si yo el ciclo lo termino con un break, el else no se va a ejecutar. Digamos, esa es como la condición de no ejecución, que el ciclo que lo precede termine con un break. Y la verdad que tiene bastantes utilidades. Por ejemplo, si yo quiero buscar los números primos, ¿ya? Podemos utilizar este código. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Genero todos los números entre 2 y 100. ¿Ya? Voy a recorrer todos los números entre 2 y 100. Pues ese for x in range 200 dice, bueno, el range 2,100 va a generar un número del 2, el 3, el 4 hasta el 99. ¿Ya? Entonces para cada uno de esos números, ¿ya? Creo un for adentro que va a decir for i in range 2,x, es decir, ahora voy a recorrer todos los números que van de 2 hasta x menor que x, y voy a ver si es que i divide a x, ¿cierto? Cuando uno hace x módulo i igual 0, está viendo si i divide a x, si i es divisor de x, que es lo que está buscando básicamente. Bueno, si i es divisor de x, significa que x no es primo, porque tiene un divisor, que es menor que él y mayor que 1. Entonces lo que voy a hacer es que si i divide a x, hago un break. Ese break afecta al primer ciclo hacia arriba, es decir, al for i. Por lo tanto, se va a salir de este for. Entonces el else va a imprimir cuando el número es primo. Ahora ese else está asociado al for del i. Por lo tanto, ese else solamente se va a ejecutar si es que el for cumple toda la lista, digamos, si recorre toda la lista. ¿Qué implicaría eso? Que bueno, al recorrer toda la lista, sin que haya un break, implica que x es primo porque ninguno de los valores de i lo podía dividir. Entonces ahora yo ejecuto esto, ¿cierto? Vemos que acá aparecen los números primos, que 2 es primo, 3 es 5, entre 2 y 100. Bueno, y eso es todo con los temas de control de flujo, ¿ya? Después seguiremos en la próxima sesión con otros temas.